Asociación de Editoriales Independientes del Perú va a dar inicio a su conferencia de prensa. En esta ocasión tenemos a dos de nuestros representantes. Por un lado, Silvia María González, directora de Madriguera Editorial y asociada de Editoriales Independientes del Perú, y Carlos Vela, director de la editorial Peso Pluma y actual presidente de Editoriales Independientes del Perú. Vamos a iniciar esta participación con Silvia y después tendrá la palabra Carlos Vela. Finalmente, aquellos que deseen hacer preguntas podrán hacerlas a través del chat, donde nosotros podremos responderlas. Demos inicio entonces a la conferencia de prensa con Silvia María. Buenos días. El acceso libre de la lectura nunca ha sido fácil en el Perú, pues durante décadas fueron considerados objeto y prácticas suntuarias. La ley del libro, promulgada en el 2004, cambió en parte ese error, pero aún estamos lejos de pensar en una verdadera revolución, la democratización del libro de la lectura. La pandemia ha golpeado de modo fulminante al gremio, que hace posible la existencia de este bien material y cultural llamado libro. Pero también supone la posibilidad de llevar un tratamiento adecuado que no solo haga posible su subsistencia, sino la búsqueda de su salud. El ecosistema del libro en el Perú está conformado por más de 1.355 entidades dedicadas a la edición y venta de libros, incluyendo las imprentas y otros proveedores de la cadena. Este conjunto empresarial emplea alrededor de 19.705 trabajadores, responsables del sustento de más de 68.000 personas. La gran mayoría son micro y pequeñas empresas. Se trata de un sector altamente vulnerable y que, además de enfrentar los problemas comunes a las MIPES, también padece la despreocupación histórica del Estado por la cultura y sus diferentes expresiones. Aquí es importante señalar que el 95% de las empresas dedicadas a la edición y venta de libros son de capitales peruanos. En medio de la crisis sanitaria y ante la ausencia de políticas públicas que promuevan y protejan el sector editorial, las empresas dedicadas a la edición y venta de libros se encuentran al borde del abismo. Desde que empezó la cuarentena, el sector tiene sus operaciones paralizadas, librerías cerradas, editoriales con libros publicados en algún almacén, o libros que se quedaron a mitad del proceso, trabajadores parados. La cadena de pagos se ha roto y amenaza con colapsar al ecosistema del libro, perjudicando notablemente la generación y el acceso a un conocimiento y plural de todas las peruanas y los peruanos. En este contexto, es indispensable que el Estado, en tanto garante del derecho a la cultura, tome medidas de defensa y protección del ecosistema editorial, a fin de asegurar que no se interrumpa más la generación de contenidos y la producción y circulación, así como el acceso al libro, evitando de esta manera un daño que puede ser irreversible, principalmente para la cultura y el desarrollo del país. La cultura, además de representar lo que somos, es un baluarte indispensable y estratégico para el desarrollo de la democracia en el corto, mediano y largo plazo. El libro en particular forma parte esencial del patrimonio cultural del país. Por eso hoy hacemos este llamado. Somos editores, autores, bibliotecarios, coordinadores, correctores, críticos, distribuidores, diagramadores, diseñadores, ilustradores, investigadores, libreros, mediadores de lectura, gestores culturales, periodistas, traductores, entre otros y otras, quienes componemos el ecosistema del libro y la lectura. Por eso, solicitamos al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de un paquete de medidas que consideramos fundamentales para reactivar la producción del libro, buscando que esta crisis se transforme en una oportunidad para hacer, finalmente, del Perú un país de lectores. A la fecha, hay 2 decretos de urgencia que conciernen al tema. En primer lugar, en octubre del año pasado, y como contraoferta a la muy esperada ley del libro, mediante el decreto de urgencia 03-2019, se habilitaron la aparición de fondos para el Ministerio de Cultura, a destinarse en estrategias a nivel nacional y la adquisición de libros, y al Ministerio de Educación para la dotación de bibliotecas escolares. Sin embargo, estos fondos que debían ser ejecutados en el presente año aún no son transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, y por la proveniencia de los mismos, que eran un fondo de contingencia, estos podrían nunca llegar. Esto debe subsanarse y debemos buscar la aprobación de una ley trabajada codo a codo entre representantes del sector y el equipo técnico del Ministerio de Cultura. Por otro lado, ayer, jueves 21 de mayo, el decreto de urgencia 58-2020
aprobó mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector cultura producidos en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-2019. Se trata de un primer paso en la respuesta del Estado a atender el sector. Por eso, el dinero que se destina a la adquisición de bienes y servicios será un porcentaje menor del presupuesto total, y en modo alguno ese porcentaje estará destinado exclusivamente a la adquisición de libros, con lo cual el rescate del sector continúa siendo un trabajo en proceso. Por ello, es necesario que en el camino se hagan efectivos otros mecanismos complementarios de ayuda al sector que cuenten con la activa participación de los gremios, como es Editoriales Independientes del Perú, EIP. Por ello, cedo la palabra a Carlos Vela, quien explicará las medidas que proponemos, que vemos vitales para la reactivación del sector. Muchas gracias. Hola, gracias Silvia por el marco y la introducción a la problemática que queríamos visibilizar. Buenos días a todos los que han podido darse un tiempo para acompañarnos. Sí, como comentaba Silvia, pasados más de 60 días el sector editorial se encuentra en crisis y hasta ayer no había habido ninguna medida puntual para paliar las consecuencias del COVID-19 con medidas encaminadas precisamente en nuestro sector. En este marco es que la Asociación de Editoriales Independientes del Perú decidió ponerse a trabajar en una serie de medidas para proponerlas a todos los poderes del Estado y las listo a continuación para socializarlas con todos. Como punto 1, proponemos la reactivación y puesta en marcha efectiva del Fondo Libro y otros fondos destinados a la industria cultural. Estos fondos deberían tener varias aristas. Una de ellas fundamental para dinamizar toda la cadena y todo el ecosistema del libro es el tema de compras públicas masivas de libros para bibliotecas. Un segundo punto es la habilitación de bonos solidarios de libro para los agentes que están más vulnerables en esta situación de crisis. Un tercer ítem es la habilitación de créditos blandos para las editoriales, librerías y otros agentes del ecosistema del libro. Un cuarto es la puesta en marcha de fondos de garantía para la producción de libros que incluyan mecanismos como, por ejemplo, el factoring, de modo que se inyecte liquidez a las editoriales MIPES en un contexto donde la cadena de pagos lamentablemente ya se ha roto, ¿no? Como segunda gran medida, lo que proponemos es la constitución de una comisión de alto nivel integrada por autoridades y representantes gremiales. Las funciones de esa comisión de alto nivel estarían enfocadas en definir la operación del Fondo Libro, proponer una política nacional de fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas, la cual ya se ha venido trabajando, pero creemos que debería acelerarse y comprometer a los gremios y trabajarse a nivel multisectorial, a nivel Estado, ¿no? Esto tiene otro componente que viene amarrado de la mano, que es el trabajo desde ahora en una nueva ley del libro y no esperar a octubre para recién ponernos a trabajar sobre ella. Y un elemento fundamental que proponemos es que también se redefina los lineamientos del plan lector, ¿no? Otro tema importante que consideramos que esta comisión debería abordar es diseñar y proponer una campaña de reactivación para la comercialización de libros. Y un cuarto ítem es el desarrollo de un plan nacional para reactivar el funcionamiento de las bibliotecas. Luego lo que proponemos es la puesta en marcha de una campaña de reactivación para la comercialización de libros, especialmente para los más jóvenes y niños, con la habilitación, por ejemplo, de un bono solidario que permita su canje por los libros en librerías. Esto podría trabajarse desde los gobiernos regionales y municipales y terminaría dinamizando toda la cadena y terminaría empoderando también al lector para que participe de esta ecuación. Un cuarto punto importante es cambiar la normativa vigente para las compras estatales de libros, de manera que se privilegie el interés cultural y literario sobre el comercial, brindando un espacio para la producción editorial independiente del país y permitiendo que se incorpore decididamente a las micro y pequeñas empresas editoriales que en la práctica siempre han sido invisibilizadas en este proceso o no necesariamente incluidas. Un punto fundamental y de medida inmediata dentro de los
pasos de reactivación económica en los cuales está trabajando el gobierno es facilitar la venta domiciliaria y el comercio electrónico de libros desde las micros y pequeñas empresas del ecosistema del libro. Actualmente se ha empezado con algunos canales, bastante pocos, y creemos que con los protocolos adecuados, teniendo como punto que rige todo esto la salud de todos los peruanos, pueden establecerse protocolos mediante los cuales todo el ecosistema podamos acceder al comercio electrónico y a la venta domiciliaria. Un sexto punto, y por último, no en lo absoluto menos importante, es que se facilite la creación de mesas de trabajo, incorporando activamente a las entidades del Estado, pero también a los gremios del sector, para trabajar y transparentar y priorizar las medidas que se adopten. En ese sentido, justo hoy, revisando la información que circulaba a nivel legal, llegó la noticia de que ha salido una resolución ministerial que trabaja en ese sentido y que puntualmente es la 132-2020, que oficializa la constitución de espacios y mecanismos de diálogo e interacción con los gremios, protagonistas, expertos vinculados al sector de las artes, industrias culturales, patrimonio cultural inmaterial y otros fines, miembros de la sociedad civil. Este es un gran paso dentro de esta medida que nosotros proponíamos y proponemos desde ahora. Y pues nada, vamos a trabajar para que igual el resto de medidas, impulsarlas desde todos los poderes del Estado, como les comentábamos. Esta carta, medidas, manifiesto, nosotros la venimos circulando desde hace un par de días y a la fecha hemos logrado que se sumen más de 350 profesionales del ecosistema del libro y la lectura. Se han sumado desde periodistas, correctores, editores, autores, distribuidores, libreros, traductores, investigadores, no solamente del Perú. Hemos logrado cubrir profesionales de 16 regiones del país e incluso profesionales peruanos que se encuentran viviendo fuera, en 9 países, como España, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, este manifiesto no es solamente una voz de nosotros como gremio de editoriales independientes del Perú, sino es una voz que comparte el ecosistema en su conjunto. Este documento con las firmas, 325 firmas recolectadas hasta el cierre de hace un par de horas, lo estamos circulando al Ejecutivo y al Legislativo a través de los canales correspondientes y lo colgaremos en unos minutos también en nuestra red para que todos puedan acceder y seguirse sumando para que nuestra voz sea más fuerte. Y nuevamente, para que esto no nos veamos beneficiados por pocos. La idea es que con esto nos veamos, podamos salir adelante todos y que tener claro de que esto repercute desde los profesionales del ecosistema del libro hasta la sociedad civil con el acceso a los libros y a la lectura en general. Entonces, eso es lo que queríamos comentarles. Para esto es que los habíamos convocado. Nuevamente, a modo de resumen, estaremos colgando este manifiesto con un link para que accedan en las redes de la Asociación de Editoriales Independientes del Perú e incluiremos un link para seguir sumando firmas y que esta voz sea más fuerte. Gracias a todos por darnos un tiempo para escucharnos. Y Ruan, no sé si tenemos algunas consultas para pasar a responderlas. Bien, justo ahora estamos pasando a través de la pantalla la lista de los que han firmado. Es un manifiesto que tiene ya 19 páginas. Y acá hay una pregunta que nos dicen, ¿y qué hay para los autores? Desde este manifiesto, ¿qué es lo que se está proponiendo para los autores? Sí, a ver, una de las aristas que se propone es la compra de libros. Dentro de la compra de libros, pues está amarrado definitivamente un beneficio para los autores, en tanto ellos reciben regalías por la venta de su material. Entonces, termina estando amarrada toda la cadena. Silvia, no sé si quieres complementar algo por ahí.
Sí, bueno, como mencionaba, la meta de Editoriales Independientes del Perú es impulsar todo el ecosistema del libro y la lectura a partir de una de sus fuerzas de producción, que son las editoriales. Por ese lado, es tal cual lo que menciona Carlos, los autores y las autoras estarían incluidos dentro de esta estrategia. De todas maneras, igual estamos siempre abiertos a escuchar las posibilidades de trabajo en conjunto que podamos generar. Y tienen nuestras redes sociales, así como el correo, para hacernos llegar preocupaciones o propuestas detalladas. Bien, aquí hay otra pregunta que se dice, ¿no? Sobre el tema de los envíos. ¿Se podrán hacer envíos desde las grandes librerías que se encuentran en las capitales regionales a las provincias? Y una de Luis Eduardo Vivero Peña, que dice, ¿qué vías posibles se ven para que los autores independientes que nos quedamos sin ferias literarias? Y la última en esta primera ronda, ¿cuántas editoriales o cuántos editores congregan la organización y cuántos de ellos son de provincia? Sí, Ruan, ¿puedes recapitular? Porque entre la segunda y la tercera se mezcló el tenor un poquito. La primera tiene que ver con el tema de envíos, ¿no? De envíos de Lima a las capitales, a las provincias. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se está proponiendo esto de los envíos? La segunda, ¿qué vías posibles se ven para los autores independientes que se han quedado sin ferias de libro? Y la última, en esta primera ronda, ¿cuántos editores congregan la asociación y de cuánto el porcentaje corresponde a provincias? Sí, a ver, sobre los envíos, existe un protocolo marco del MINSA, el cual rige las medidas que cada una de las empresas debería adoptar dentro de su actividad económica. En ese sentido, se ha estado trabajando con la Dirección del Libro y la Lectura como parte del Ministerio de Cultura en un protocolo que acoja la distribución del libro, ¿no?, como una de las actividades económicas con casuísticas muy puntuales. Este documento de trabajo, que es un documento de trabajo totalmente técnico, se viene impulsando desde los distintos gremios para que salga adelante e involucre justamente esto, la circulación no solamente dentro de las ciudades, sino de la capital hacia las distintas regiones. Entonces nosotros como asociación estamos impulsando para que esto termine de aprobarse a nivel ejecutivo y seguiremos presionando para que salga cuanto antes. En cuanto a el número de editoriales que conforman el gremio actualmente congrega más de 40 editoriales de 10 regiones del país, ¿no? En ese sentido viene la representatividad de esta voz, ¿no?, y el llamado que no solamente está concentrado en Lima, sino que es un llamado del Perú en general, ¿no?, alrededor del ecosistema del libro y la lectura. En cuanto a los autores en feria, Silvia, no sé si puedes complementar algo. ¿Aló? Carlos, ¿sí? Sí, te comentaba sobre la segunda pregunta, no sé si puedes complementar algo sobre los autores y las ferias. Estamos claros que por ferias no van a haber este año, al menos como las conocemos, por una restricción de parte del Estado en bienestar de todos, pues, ¿no? No se buscan las aglomeraciones para que prime el tema de la salud. Y ahí creo que la pregunta era sobre cómo podemos seguir dinamizando el sector a través, si es que no es a través de ferias. Ahí lo que nosotros proponemos es efectivamente compras públicas de libros, el tema de los bonos solidarios, el tema de bono libro, ¿no?, que le hemos puesto ese nombre, que empodere en este caso al lector para que tenga vales que pueda canjear en cualquier librería por libros, ¿no?, por los libros de su preferencia. No sé si hay algún punto que se me está pasando en esta ecuación que podamos comentar. Sí, con respecto a los autores, ¿qué pueden hacer ahora que no hay ferias? Bueno, la cancelación de todas las ferias a lo largo del año es un golpe que nos afecta a todos.
reactivar este ecosistema, rescatarlo, para que de ciertas maneras se inyecte capital y que todos podamos de alguna manera volver a lo que hacíamos antes, pero también repensar lo que teníamos planeado para el 2020. Entonces va por ahí un poco el tema, ¿no? Entendemos que la pandemia va a hacer que muchas actividades planificadas se caigan de la manera que toda la manera en la que entendíamos tendíamos un puente hacia nuestros lectores se ha roto para todos. Entonces es momento en el que reactivemos y a la par innovemos. De ahí había otra pregunta más sobre los envíos de las grandes librerías y bueno, en ese tema, como dices tú, está el tema de seguir los protocolos que tenga el Estado. De ahí hay unas siguientes preguntas, las leo. Carlos, ¿cuál sería la primera acción en el más breve plazo para empezar a dinamizar el sector editorial? La pregunta la hace Lee por gusto. Sí, la medida inmediata, y nuevamente recojo lo que comentaba hace unos minutos, es la apertura para que todos los agentes del ecosistema del libro que están involucrados en la venta de la producción editorial se active esta ventana, nuevamente con los protocolos necesarios en busca de salvaguardar la salud de todos los peruanos, ¿no? Esa es la medida inmediata que venimos impulsando desde hace bastantes semanas y estamos esperando que a nivel de cultura termine esto de conjugarse a nivel ejecutivo para poder salir al mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuevamente, salvaguardando y tomando las medidas para que la salud no se vea afectada en ese sentido. Perfecto. De ahí hay una siguiente pregunta de Villavicencio que habla sobre, se ha pensado en unirse a la Cámara Peruana del Libro y en realidad, la respondo y nos complementamos. La Cámara Peruana del Libro representa a muchos actores del ecosistema, incluido las librerías, los distribuidores, entre otros, y Editoriales Independientes del Perú, como dice su nombre, representa a editoriales independientes del Perú. Entonces creo que si bien somos gremios que dialogamos mucho para sacar acciones adelante que nos beneficien en nuestra totalidad, también tenemos algunas aristas diferentes de trabajo. Por lo tanto, son gremios que funcionan separadamente y que pensamos mantener así. Sí, correcto. Solo para complementar, efectivamente, somos gremios distintos y cabe destacar de que en los procesos que se han venido ejecutando a nivel macro, como la ley del libro, la ley de depósito legal que se estuvo trabajando con biblioteca, estamos trabajando de la mano, ¿no? Si bien nuestros objetivos son distintos, suelen en muchos casos complementarse. Entonces, es bueno ahí hacer esta salvaguarda, en este caso con las juntas directivas, tanto la actual como las precedentes, tratamos de estar en comunicación constante para todos remar en el mismo camino, ¿no? Entonces, nada, ese complemento por ese lado. De HBA Noticias. Hay una pregunta. Perdón. Sí. Sigue, Ron, por favor. De HBA Noticias dice: existen editoriales independientes que aún están constituidas legalmente. ¿Cómo ellos pueden recibir apoyo o estar considerados en la situación actual? Es que no están constituidas legalmente. Es que lamentablemente eso es el gran problema de la informalidad de la cual adolece el país y sobre la cual no permite que los mecanismos efectivamente estén llegando a todos, ¿no? Yo creo que ahorita mismo es una arista que debería considerar el Ministerio de Cultura dentro de su plan y diseño de ejecución de los fondos que le han llegado para paliar el tema de la crisis. Entonces, nada, veremos la forma de incluirlo dentro de estas mesas de trabajo que comenté hace poco que nos han convocado. Bien, tenemos otra pregunta de Jani Marcelo desde Postdata. ¿Cuáles son las acciones concretas del Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento a la Lectura? Hay algo más aquí.
¿Se han habido iniciativas de ese sector? ¿Ha tenido alguna otra participación? ¿Repites la pregunta, Rubén, por favor? Bien. ¿Cuáles han sido las acciones concretas desde el Consejo Nacional de Democratización del Libro y la Lectura, del libro y de fomento a la lectura? ¿Han habido iniciativas desde ese sector? ¿Ha habido alguna respuesta? Ahí, salvo que me esté confundiendo, no había escuchado acerca de este consejo. Silvia, no sé si tú tienes alguna luz sobre eso. Sí, en estas circunstancias de intentar trabajar puentes con todas las entidades posibles, el comunicado que hemos sacado las alude a todas. Por lo tanto, esperamos mandar un comunicado formal entre hoy y el lunes a todas las entidades posibles. Entonces la tendremos en cuenta, así como también tendremos en cuenta la Comisión de Cultura del Congreso del Perú, con quienes ya también estamos cursando comunicaciones. Bien, acá tenemos de Alfredo Carranza, que dice, ¿cuáles son las buenas prácticas ejecutadas en otros países para impulsar el sector editorial y el hábito de la lectura de libros? ¿Qué podría aplicarse en Perú? ¿Cuál de todas esas prácticas buenas podrían aplicarse en Perú? Porque se han visto. Sí, ahí yo recurro un poco a un documento que publicó, si no me equivoco, hace 10 días CERLALC, que es el organismo de la UNESCO quien se encarga de, velar por el tema del libro y la lectura en Hispanoamérica. Ellos han hecho un diagnóstico sobre cómo la crisis ha afectado al ecosistema del libro y la lectura en todos los países de Hispanoamérica, valga la redundancia, y propone algunas medidas de acción. Coinciden en dos aspectos, la mayoría. Es que hay dos responsabilidades para salir adelante de esta crisis. Uno es la responsabilidad hacia adentro, en este caso nosotros como agentes del ecosistema del libro, para reformular nuestros negocios, migrar hacia lo digital, capacitarnos, elaborar nuevas estrategias comerciales en este contexto. Y un segundo componente es la acción del Estado, ¿no?, para poder ejecutar medidas transversales a todos los agentes. Esta es la segunda parte es la que comentábamos, que hubo más de 60 días de no noticias, por lo cual estamos saliendo ahorita a ponernos un poco las pilas y a llamar la atención para que esto siga activándose, para que trabajar de la mano y que esto sí salga adelante. Una de las medidas que comentaba en este documento muy puntual era el tema de los bonos de los libros, para empoderarle al lector y que éste pueda, pues, acceder a las librerías para comprar los libros que desee, ¿no? Eso como una de las medidas puntuales. Y otro de los cuales todos los países coinciden, o todos los agentes de los países coinciden, que es una inyección directa, que son las compras públicas de libros, ¿no? Entonces, por ahí van dos medidas puntuales. Otro tema es el reenfoque de los estímulos económicos, que es algo que ya se ha venido trabajando en Perú. Puntualmente, nosotros de primera mano hemos participado en mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura para trabajar en ese sentido, en la reformulación de los estímulos económicos, y esperamos que con el presupuesto adicional que está llegando, y ojalá llegue fondos adicionales, puedan también canalizarse en nuevos estímulos económicos en base a la coyuntura. Bien, acá hay una última pregunta para cerrar ya la conferencia de prensa, también desde Postdata. ¿Cuál es el avance sobre la propuesta de la nueva ley del libro? Sí, a ver, ahí nosotros insistimos primero en que hay un documento base ya consensuado con los diversos agentes del sector: Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Cámara Peruana del Libro, nosotros como gremio de editoriales independientes. Y sobre ese documento base es el que quisiéramos retomar y trabajar desde hoy, que estamos cerrando mayo, en una mesa de trabajo para consensuar, de acuerdo a este nuevo contexto, cómo sacar adelante, no solamente con medidas en el marco de la crisis del COVID-19, sino con medidas de mediano y largo plazo,
porque esto no se va, el problema del libro y la lectura en el Perú no se va a resolver en 1 o 2 años. Tenemos que mirar a 5 o por lo menos 10 años en adelante, si es que se quieren hacer medidas que sean sostenibles. Entonces, ahí la propuesta es convocar desde ahora para trabajar en este documento de trabajo y no esperar a octubre para correr sobre la marcha con Congreso o con Ejecutivo y que terminen saliendo medidas que simplemente están dedicadas como a apagar incendios, ¿no? O simplemente prórrogas que no terminan teniendo un horizonte claro, pensando en un desarrollo sostenible nuevamente como libro, como cultura y como sociedad en general. Silvia, y no sé si quieres complementar algo. Solo reforzar la idea de que ya hay un trabajo previo. Los gremios han trabajado mano a mano con el equipo técnico del ministerio, así como el de las otras entidades, por lo cual este tipo de espacios como el que hemos creado ahora con la conferencia de prensa, es necesario continuarlos para intentar sumar la mayor cantidad de voces que podamos, porque la ley del libro, la prórroga que se dio el año pasado en octubre fue por 1 año, así que se viene de nuevo, una vez más, una gran lucha para intentar de una vez sacar esa ley. Así que los invito a todos los que están siguiendo esta conferencia de prensa en darnos su voz, en hacer voz para tener una voz mucho más fuerte que logre finalmente esta ley. Sí, ahí antes de cerrar, Ruan, hay una idea fuerza que comentó Silvia durante la exposición inicial, que es que si bien han llegado fondos a cultura y probablemente dentro de esos fondos se reparta una parte para el ecosistema del libro y la lectura, en el decreto de urgencia 003-2019 de octubre del año pasado se destinaban 16 millones de soles para el Ministerio de Cultura, para que ejecute acciones alrededor del libro, y 16 millones de soles para el Ministerio de Educación para compra de libros para bibliotecas escolares. Nosotros hicimos la consulta formal a ambos ministerios. Hasta ahorita solamente hemos recibido respuesta del Ministerio de Cultura, el cual indica que estos fondos fueron solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas, pero que todavía no han llegado a Cultura, por lo tanto no pueden ejecutarse. Estos fondos debían empezar a usarse desde enero de este año. Estamos cerrando mayo y todavía no tienen ese presupuesto para avanzar en una serie de acciones que en una coyuntura de crisis ayudarían un montón a desarticular muchos de los problemas que se están generando ahora mismo. En ese sentido, insistimos en que esos fondos se concreten. No sabemos de parte del Ministerio de Finanzas en qué parte se ha detenido o se ha trabado la ejecución de estos fondos. Esperamos que la respuesta formal llegue pronto y les estaremos comunicando, pero si desde acá hacemos un llamado para que se tome nuevamente nota de esta acción para que se ejecute en el inmediato plazo y nuevamente sume en esta voz de acciones para sacar adelante el ecosistema en su conjunto. El manifiesto sobre el cual les comentamos y que hemos recogido más de 300 firmas en un par de días y al cual invitamos a seguirse sumando para que nuestra voz tenga un poco más de amplitud, lo estaremos colgando cerrada la conferencia con un link, uno con el documento y otro para la firma, para que todos estén al tanto y tengan ahí la base de esta exposición. Sí, si tienen alguna última consulta ya para cerrar, las personas que quieren consultar, preguntar, las personas que han seguido la conferencia de prensa, no se olviden que pueden contactarnos por las redes sociales, a través de la página, la fanpage de Editoriales Independientes del Perú, también el correo y también a los teléfonos. ¿A qué teléfonos podemos llamar, Carlos, Silvia? Y con eso terminaríamos la conferencia de prensa. Sí, ahí nuevamente reforzarlo en los canales. Tenemos el fanpage de la asociación, Instagram, Twitter, y tenemos también el correo corporativo info@eip.org.pe. Por ahí pueden canalizar
sobre todo sus sugerencias, porque si bien hay una exposición de motivos dentro de esta propuesta, estas propuestas ya están desarrolladas, pero se pueden complementar con cada uno de sus aportes. Entonces, los invitamos a ampliar esta base, de modo que pues termine recogiendo las voces de todos y sea un documento mucho más completo del que ya tenemos ahorita. Bien, sin nada más que decir, queremos agradecer la presencia de todos aquellos que están detrás de la pantalla siguiéndonos. No se olviden nuevamente, cualquier propuesta, cualquier idea pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Y con esto damos por concluida la conferencia de prensa de editoriales independientes del Perú. Muchas gracias y nos veremos en una siguiente oportunidad.